¿Os imagináis fábricas que aprenden unas de otras sin revelar entre ellas secretos industriales? Pues hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial federada, también conocida en inglés como Federated Learning o aprendizaje federado. Iker, para que dejar aquí un dato para los oyentes, la IA federada va a crecer a más de un 11% anual. A ver qué mercado crece a más de un 10%, pues esto es a un 11%, y va a alcanzar o ha alcanzado ya la cifra de 132 millones de dólares en 2024, ¿vale? Hablando solo de IA federada. Y también hay que decir, aunque esta cifra parece pequeña, pues 132 millones a nivel mundial, pues eso no es nada, sí que hay que decir que esta tecnología es clave para el futuro desarrollo de la inteligencia artificial. Pero clave, clavísimo. Y hoy vamos a ver por qué, y si os queréis escuchar el podcast, pues lo vais a saber vosotros también. Tendencieros. Pues yo, igual es poco, pero con el crecimiento de un año para otro me conformo, ¿eh? No necesito más. O sea, con que me den ese crecimiento me conformo. Bueno, antes de entrar en materia, para el episodio de hoy volvemos a contar con el patrocinio de Fractal, una de las empresas de tecnología más innovadoras del sector industrial. Durante años, el mantenimiento ha sido visto como un centro de costes, pero eso está cambiando, ha cambiado ya, porque Fractal, Fracttal, pone a disposición de empresas de todos los tamaños, muy importante, una tecnología inteligente que convierte el mantenimiento en una ventaja competitiva. O sea, pasamos de un centro de costes a una ventaja competitiva. Planificación digital, sensórica IoT integrada, análisis predictivo, agentes de inteligencia artificial que te ayudan a anticiparte a los fallos. Y todo ello, Iker, además, en una única plataforma accesible desde cualquier lugar y pensada para maximizar la eficiencia y la disposición de sus activos, la disponibilidad. ¿Y dónde los podéis encontrar? Pues en fractal.com. Y además de Fractal, oye, hay que decir que los días 5 y 6 de noviembre van a estar en Advanced Manufacturing en Madrid, en IFEMA, 5 y 6 de noviembre. O sea que además de encontrarlos en la página web, los vais a poder encontrar allí físicamente, les vais a poder plantear todas las dudas que tenéis, vais a poder ver in situ cómo funciona el software. O sea, desde aquí muy recomendable incluso pasaros por la feria Advanced Manufacturing, oye, y visitéis a nuestros colegas de Fractal que os van a atender súper bien. Muchas gracias Fractal por apoyar el podcast. Efectivamente, pasados por el stand porque son además de buenos, muy majos. Gracias Fractal por seguir apoyando. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Aquí estamos en los tendencieros industriales y Creator presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que. Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera, ven y únete que la diversión nos espera. La semana pasada y tal hablábamos sobre ruedas, vamos sobre ruedas y vimos cómo se fabrican las ruedas, desde la extracción del caucho hasta el negro de humo, las colocaciones en su vehículo, claro, hablamos de innovaciones, dimos datos curiosos y muchas cosas más. La verdad es que hubo chicha y fue el primero de una serie larga y estuvo muy bien. Pero claro, si queréis saber lo que os estuvimos contando, pues hay que escuchar el podcast, pero ahora no, después de este. Eso sí que hay que decir que a mí me gustó mucho el podcast, ¿eh? Porque además descubrí datos que no sabía y oye, pues pasas conversaciones de cuñados ahí en el fin de semana con una cervecita. Oye, pues está muy bien también. Ya sabéis que lo podéis escuchar en tendenciosindustriales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting, ¿eh? Bueno, vamos ya a hablar del episodio de hoy que hablas de IA federada o Federated Learning o aprendizaje federado y la verdad es que con esto no sabemos de qué leches vamos a hablar hoy, ¿eh? Porque no nos da pistas, ¿eh? Sí que hemos hablado del volumen de mercado, de hecho, además hubo la apuesta, Iker, porque se espera que en 2030, lo que hemos dicho, ese 11% de crecimiento, nos va a dar unas cifras de negocio de 198 millones de dólares, ¿eh? O sea, un crecimiento del 11% anual, ¿vale?
Pero claro, el nombre no nos dice nada. ¿Y qué es la IA federada? ¿Qué es el Federated Learning? Pues no deja de ser un enfoque descentralizado de inteligencia artificial, ¿vale? O sea que hablamos de inteligencia artificial, que nos va a servir para entrenar modelos de machine learning. Y en este caso, la característica que tiene la inteligencia artificial federada o federated learning es que cada nodo entrena el modelo usando sus datos en forma local. Vale, esto es un poco técnico y vamos a ver si somos capaces de buscar una analogía para entenderlo así en castellano y en palabras claras. Vamos a imaginarnos a un chef, a un cocinero, ¿no? Un cocinero que te dice la receta y te dice, pues mira, tienes que utilizar 200 gramos de almendras para hacer este postre, 100 gramos de harina, un yogur natural y un chorrito de ron. Pero claro, te ha pasado todos los ingredientes, pero no te ha dicho qué ron o qué marca de ron o de qué país. Si las almendras tienen que ser de California o las que salen en España. Si la harina es de fuerza o mejor sin fuerza, claro. Entonces, compartes mucha información, pero no todos los detalles. Entonces, claro, no sabes, pues, cómo se fabrica. Pues el ejemplo de las ruedas podría ser también, te dice cuánto de caucho, te dice cuánto de negro de humo, pero claro, los otros ingredientes que estaban por ahí, pues no te los cuento todos, ni tampoco te digo de dónde compro el caucho, ni si es natural, si no, pues eso. Eso es. Y que también, por ponerlo así más claro, es como cuando leemos la etiqueta del producto. Dice, oye, tiene azúcares tantos gramos, calorías tanto, tiene trazas de cacahuete, pero ahí, hasta ahí te lo dejo. Lo demás sigue siendo el secreto. Ujú. Y precisamente, pues una de las principales diferencias de la inteligencia artificial federada con el machine learning tradicional es que esos datos se quedan en local. En la inteligencia, en el machine learning tradicional, lo que esos datos pasan a la nube, ¿vale? Y ahí la empresa utiliza todos esos datos en grosso para entrenar esa inteligencia artificial con millones y millones de datos, ¿no? Lo que hemos oído con ChatGPT, con OpenAI, con Gemini, con la DeepSeek, que dice, no, pues yo utilizo no sé cuántos trillones de datos para entrenar la inteligencia artificial, ¿no? Pues en este caso, en el caso de la inteligencia artificial, no utilizamos trillones de datos, al final del todo sí, pero no están en un sitio centralizado, sino que están distribuidos allí donde se va a utilizar la inteligencia artificial. ¿Se Vale, pero entiende? así, claro. Sí, vamos entendiendo. Pero claro, si usamos la lógica no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a romper en trozos algo que ya está si lo podemos hacer todo en el mismo sitio, ¿no? Si estuviera centralizado sería mucho más sencillo, ¿no? O sea, tiene su lógica de decir, ¿para qué voy a descentralizar, romper en trozos toda esta información y analizarla en diferentes partes si lo puedo hacer todo en el mismo sitio? Pues hombre, es posible que centralizando toda esa información sea más sencillo. Pero claro, ahora entramos en el kit de la cuestión. ¿Qué pasa si estamos hablando de tus datos médicos, de tu balance financiero dentro de la empresa, de ciertos datos confidenciales de cómo haces el proceso de fabricación, por ejemplo, de la receta, del secreto de la receta, ¿no? El secreto de la Coca-Cola, ¿no? Claro, eso que lo mandamos también a la nube para que nos lo copien, por ejemplo, eh, o para que alguien explote esa información, que puede ser en contra nuestro, de diferentes maneras. Claro, nos encontramos con la privacidad, nos encontramos con las regulaciones, que las regulaciones van en el sentido de proteger esos datos también. Y luego el tercer punto es el tema de eficiencia. Eficiencia desde el punto de vista de, claro, cuántos millones de datos tengo que estar moviendo de un lado para otro. Entonces esto, al final lo que llega a saturar es las redes de datos, ¿no? Entonces si lo trato en local y envío una mínima parte de esa información, claro, estamos ganando eficiencia. Vale, entendido, entendido. Entonces, vamos para ver, seguir haciéndonos un poco a la idea de lo que estamos hablando. ¿Quiénes son los players, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores en este aspecto ahora mismo que están en punta de lanza? Pues claro, has dicho tú, si la privacidad es una parte importante, pues lógicamente, si hablamos de mis datos,
médicos, pues no me apetece que lo sepa todo el mundo, sinceramente. Entonces, claro, pues ahí están pues los grandes del sector médico, pero los grandes del sector médico solos no pueden hacer, con lo cual se apoyan también en los grandes del sector tecnológico. Pues entonces están, pues eso, muchas empresas importantes de salud, principalmente pues americanas ahora mismo, y también están los grandes players tecnológicos, ¿no? Pues Google, IBM, Siemens, etcétera, claro. Y ahora mismo podemos decir que hay más de 50 hospitales que están colaborando de esta manera, o sea, con la Federated Learning, el aprendizaje federado de inteligencia artificial, para el diagnóstico de proyectos de cáncer. Claro, entonces están trabajando de esta manera y además de conseguir un 85% de precisión, mantienen la privacidad de los datos. Nadie tiene por qué saber qué persona tiene cáncer y qué no. Claro. Y ciertas cosas hay de esos detalles, por supuesto. Yo les he dicho tú bien, Iker, ¿eh? Los Google, IBM, Siemens, Nvidia, los fabricantes de chips, pues todos estos son actores clave. Y además de en la salud, pues ¿dónde más vamos a poder encontrarnos inteligencia artificial federada? Pues en aplicaciones móviles. Mira, y te voy a poner un ejemplo que jamás pensarías que utiliza inteligencia artificial. Por ejemplo, para el teclado de los móviles. Pues Google tiene el Gboard, ¿vale? Que lo que hace es entrenar mediante todos los dispositivos que llevan Android, ¿vale? Entrenan el algoritmo del teclado, pero claro, no envían esos datos a la nube. O sea, simplemente utilizan inteligencia artificial y envían datos de aprendizaje para que el teclado del móvil sea más eficiente en el futuro. Porque a mí, esto, yo no sé en Android, yo tengo iPhone, Iker, pero con el iPhone me pasa que todavía falla mogollón, ¿eh? Entonces igual hay que hablar con Apple para que utilicen el de Gboard, porque yo cada vez que escribo no puedo hacer dos palabras sin tener que borrar, ¿eh? Bueno, Son los artistas estos de Google. que me he Déjame liado. hacer un inciso. Esta semana he aprendido que, ¿sabes los captchas que aparecen Sí, y los que aparecían antes de un sí, paso de sí. cebra, dónde está un coche, dónde no sé qué? Pues además de para validar si es una persona o eres un robot, los inteligentes estos de Google lo aprovechan para entrenar sus modelos. Dicen, ¿has visto un coche aquí? ¿Has visto un coche aquí? Vale, ahora entiendo, esto es un coche. Claro. Y Sorprendidos, ¿eh? seguramente eso se haga también mediante inteligencia artificial federada, ¿eh? Porque no Seguramente. utilizan los datos tuyos, pero sí que utilizan tus datos para enseñarle al algoritmo. Y eso es lo que acaban enviando, esa información es la que acaban enviando. ¿Qué más aplicaciones tenemos? El IoT, ¿vale? El IoT es una aplicación clarísima de inteligencia artificial federada, ¿eh? Y bueno, una de las ventajas que tiene aquí la IA es que los vuelve a estos equipos más resilientes frente a ciberataques, etcétera. Y por último, también una aplicación típica que luego veremos más en detalle de la inteligencia artificial federada es algo que ahora está súper de moda y súper en boga, como son los vehículos autónomos, ¿vale? Y de hecho, según datos, el Federated Learning, el aprendizaje federado, dicen que mejoran hasta un 15, un 20% la detección de peatones en vehículos autónomos. O sea, veamos, ¿no? Que esto es una cosa que está ahí. O sea, ya ves, si quieres, con estos datos lo que lo que queremos dar a entender es que la inteligencia artificial federada, no, el volumen es muy pequeño, ya, pero es que afecta a todos estos campos que no son pequeños precisamente. O sea que tu coche tranquilamente, Aitor, podría estar aprendiendo, ¿no? De un Tesla que está en California sin que él te cuente a ti a qué sitios oscuros va a vigilar ahí a visitar, ni tú le cuentes a él todas las multas que te comes, ¿no? Efectivamente, Iker, y mi coche aprende del tuyo también, aunque no te lo creas, ¿eh? Pero no me ha contado las multas, ¿eh? Que te han puesto, Que no, porque llaman... que no aprenda mucho. Oye, lo que solemos decir, oye, tú aprende de mí por lo menos lo que no hay que hacer, ¿eh? Eso. Que ya es suficiente, ya está bien. Eso sí lo puedes decir, sí, eso sí. Que no es poco, ¿eh? Si aprendes lo que no hay que hacer, eso ya está de la leche, ¿eh? Bueno, ¿y quieres saber cómo funciona esto, Iker? ¿Cómo? Pues bueno, luego te lo comento, ¿eh? Pero lo que sí que te puedo decir es que para que esto funcione correctamente, pues claro, primero necesitamos que los equipos pues tengan una capacidad computacional relativamente alta
Y además tiene que haber, como estos equipos tienen que tener comunicación también con el resto de equipos, porque si no tiene estas dos características, pues bueno, la IA federada no se va a poder ejecutar. Pero además tiene ciertos desafíos. A ver si me puedes decir, Iker, porque esto seguro que tiene algún desafío para... Claro, al final estamos hablando de equipos que necesitan, ¿no? O sea, una computación y un gran poder de comunicación, ¿no? Pero claro, los datos son de muchas maneras. Los datos se pueden almacenar de muchas maneras y es difícil que todos estén idénticamente distribuidos, ¿no? Unos los pondrán con las tablas de una manera, otros serán en audio, otros serán en vídeo, otros serán en foto, otros serán de un formato. Claro, entonces la homogeneidad de los datos es importante. Entonces es difícil, pues, ser capaz de, pues, eso, compaginar ciertos datos de una empresa, porque igual tu coche, en lugar de mandar vídeos, manda fotos, pero el Tesla te manda un vídeo o te manda los datos del sensor LiDAR. Claro, eso es difícil. Ujú. Y además tenemos también heterogeneidad de dispositivos, porque claro, pues un sensor LiDAR se va a comunicar con tu cámara de tu coche. Ostras, pues claro, cada uno tiene, ¿no? Sus restricciones de ancho de banda, de forma de comunicarse. Claro, además, la complejidad computacional también, ¿no? O sea, también aumenta en entornos heterogéneos, porque al final, pues depende, si uno es muy tonto y el otro es muy listo, pues claro, ¿a qué nivel estamos? ¿Al del más tonto? Claro. Y luego está la conectividad variable, que tienes cobertura, que no tienes cobertura. Claro, al final no puedes estar todo el rato en comunicación. Siempre hay momentos en los cuales se corta esa comunicación, con lo cual, joder, hay bastantes, digamos, desafíos técnicos que hay que superar o que hay que saber buscar la forma de superarlos. Sí. Aquí, Iker, lo que yo veo es que tendrán que, o ya habrán inventado seguramente el Esperanto, ¿eh? De la inteligencia artificial federada, ¿eh? Porque claro, son retos muy El importantes OPCUA, estos. ¿no? Eso es, Sí. el OPCUA o el OPCUA es en la industria 4.0. Aquí en la IA federada, pues no sé cuál es el lenguaje, pero bueno, sí que es cierto que son grandes dificultades. Y de hecho, pues bueno, el tema que decíamos antes de la capacidad hardware, pues bueno, muchos dispositivos móviles, pues podemos entender que sí que tienen esa capacidad tanto de comunicación como de computación. Pero imagínate tú los wearables, ¿no? Pues imagínate ese teléfono o ese dispositivo médico que te pueden implantar y que tiene que estar conectado y que tiene que hacer cierta computación con inteligencia artificial. Los dispositivos IoT que ponemos en las máquinas también van a tener suficiente potencia para manejar toda esta información y todos estos cálculos que tienen que hacer. Los vehículos autónomos, ahí, en los vehículos autónomos, por ejemplo, sí que entendemos que van a tener un alto poder de computación, ¿vale? Pueden estar comunicados, pero claro, a su vez generan un montón de datos día tras día. Entonces, claro, estos vehículos autónomos van a tener músculo suficiente, van a tener suficientes recursos para gestionar la IA federada, para almacenar y gestionar toda esta cantidad de datos que nos supone. Pues bueno, no, ahí está el reto también. Claro, y luego está el reto de la seguridad, Aitor, porque a mí esto me hace un poco temblar. O sea, vale, es muy bonita, la teoría es muy bonita. Yo solo comparto información que no es, o sea, que no es confidencial y yo computo la mía y te doy el resultado para que tú no sepas, pues, si tengo esto o tengo aquello. Pero claro, hemos visto muchas veces, o sea, seguro que lo has visto en YouTube o en LinkedIn, en Twitter o lo que sea, pues estas personas que hackeaban las casas entrando por una bombilla o por un altavoz de estos de Bluetooth que te compras en el chino. Entonces, claro, quizás el equipo, pues bueno, no tiene suficiente potencia, pero igual, claro, igual es fácilmente hackeable. Y ese se puede comunicar y meter el hack en otro más potente y ir sacando la información. Claro, si son datos empresariales de salud, ¿cómo nos aseguramos de eso, ¿no? De limitar estas Sí, comunicaciones. Porque claro, sí, cada equipo comunica lo que sea, pero si el equipo es tan frágil que es fácilmente hackeable. sí, sí, me acuerdo, Iker, también de unos hackers que te hackeaban el coche eléctrico por el foco. Desmontaban el Sí. foco, conectaban al bus serie que tenían ahí y ¡pum! Y el coche hackeado. O sea, es la leche. Claro, es que es serio. O sea, sí, comunico de una manera, pero ya una vez que te has metido en la red.
Ostras, Pedrín. Sí, sí, sí. Y luego el último desafío que nos encontramos, bueno, el último, o uno de los, el último que hemos puesto nosotros, pero uno de los desafíos importantes también que nos encontramos son las infraestructuras. ¿Eh? Porque claro, cuantos más datos estoy generando, ¿dónde los guardo? ¿Los guardo en el dispositivo o hago como las cámaras de vigilancia, ¿no? Pues cada 15 días voy borrando y entonces, claro, tengo ahí Un un backup. buffer, ¿no? Pero bueno, pero ya está limitado, ¿no? Porque si no, puedes ir guardando datos hasta el infinito y más allá. ¿Y dónde los vas a almacenar? ¿En la nube también? ¿Y qué vas a empezar a construir almacenes de datos uno encima del otro hasta que lleguen a la luna? ¿O cómo vamos a hacer todo eso? Claro, y esto en paralelo va asociado con los costes, porque claro, ¿esto quién lo va a pagar, no? ¿Qué costes lleva esto? ¿Qué complejidad? Pues claro, una torre de... un edificio de 10 pisos, ¿eh? Por hacernos una idea, pues bueno, bien, se puede construir, pero no puedes poner 10 torres una encima de otra de 10 pisos, 10 pisos, porque eso se va a caer, ¿no? Entonces la complejidad, esto es por hacer una abstracción, ¿no? Del tema de los datos, pero claro, cuanto más datos tenemos, más complejo es guardarlos, más complejo es implementarlos, más complejo es gestionarlos, aparte de los costes que hemos comentado anteriormente. Y claro, pues todo esto del tema de la infraestructura, pues es un reto muy grande para la inteligencia artificial en general, ¿eh? Y aquí la IA federada, pues puede ser una ventaja. Pues a lo que comentas, Aitor, yo creo que el mundo va por ahí, porque creo que esta semana, si no ha sido esta semana, fue la semana pasada, el dueño de Oracle ha sido el tío más rico del mundo por una semana. Y precisamente ha sido debido a eso, al acuerdo que ha hecho con OpenAI, en el cual, pues bueno, van a suministrarle sus infraestructuras para almacenamiento y gestión de datos, además de un montón de tarjetas de Nvidia y demás que han negociado por ahí. Pero claro, creo que, si no me equivoco, así estoy hablando de memoria, pero si OpenAI factura 10.000 millones de dólares, creo que se va a gastar en 5 años 60.000 millones de dólares cada año en infraestructura. O sea que Pues, igual sí que va por ahí el tema, ¿eh? pues fíjate lo que va a tener que crecer en ventas luego OpenAI, tela marinera. Pues Bueno, seguro que lo tiene claro. sí, bueno, Iker, vamos a seguir. Estamos en tendencieros industriales, sobre todo en tendencieros industriales, ¿vale? Entonces, esto de la IA, ponme algún caso de cómo lo podemos aplicar a la inteligencia, a la industria. Vale. Vamos a aterrizarlo. Bueno, pues hay 5 campos en los cuales podemos trabajar con esta forma de trabajar, ¿no? De la gestión de los datos. El primero puede ser la detección de anomalías. Lo que podemos hacer es, en los diferentes equipos, cada equipo pues es capaz de identificar los fallos de ese equipo, ¿no? Puedes trabajar, él analiza, él detecta, él trabaja concretamente y dice, ¡pum! Voy a fallar tal día. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Pues la gestión de activos, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pues podemos optimizar el ciclo de vida de las máquinas y de los equipos que tenemos en nuestra fábrica, en nuestra producción. Ujú. ¿Qué más podemos trabajar? Eficiencia energética. Al final podemos reducir el consumo en tiempo real. Cada equipo se puede autogestionar y mandar cierto tipo de información para reducir el consumo energético de cada equipo. También podemos trabajar el control de calidad. O sea, podemos estar monitorizando continuamente los productos que estamos fabricando y, pues eso, hacer un control de calidad al momento. Y ya, con bastante relación con el primer punto, pero bueno, un poco más allá estaría el mantenimiento predictivo, ¿no? Que no solo que falle el equipo, sino que nos vamos a anticipar a las necesidades de la línea completa. ¿Qué puede estar pasando? Falla aquel equipo, pero igual aquí tenemos una restricción. Bueno, pues hacer un mantenimiento predictivo también con esta solución. Muy interesante, Iker. Y hablando de mantenimiento predictivo, de gestión de activos, de eficiencia energética, no puedes, me lo has dejado a huevo para que hable de Fractal, Votando. Iker, ¿eh? Me lo has dejado ahí votando, ahí. Y si es un campo de fútbol, en el punto de penalti sin portero, ¿eh? Ahí tengo que meter gol sí o sí, ¿eh? Entonces tengo que hablar de Fractal, ¿eh? Con dos T's, Fractal, ¿vale? Fractal, el patrocinador de hoy, ¿eh? Que pone a disposición de las empresas de todos los tamaños, grandes, pequeñas, medianas, una tecnología inteligente que convierte el mantenimiento en una ventaja competitiva. Es un software que nos ayuda con la planificación digital, utiliza los sensores IoT,
hace el análisis predictivo y tiene además, como estamos hablando hoy, agentes de inteligencia artificial que ayuda a anticiparse a los fallos. Vamos, ¿qué está pasando con el mantenimiento de tu empresa? ¿Qué está pasando? ¿Tienes algún tipo de software que te ayuda con el mantenimiento? Si no lo tienes, ya estás corriendo, a visitar a nuestros amigos de Fractal. Si quieres tener ventaja competitiva con tus competidores, esta es la solución. Y hablando ahora mismo de ventajas, pues ¿qué ventajas técnicas, ¿no? nos da esta inteligencia artificial federada, ¿no? Pues podemos conseguir, lo hemos dicho antes, con el tema del cáncer, pero así de media podemos conseguir entre un 10 y un 15% de incremento en la precisión de los modelos. Ahí lo dejo. Además estaríamos ahorrando en este problema de la comunicación, estamos ahorrando un 25% en los costes de comunicación, reduciendo pues, las comunicaciones entre equipos. Y lo que podemos hacer, las ventajas que podemos hacer para integrar equipos, para agregar seguramente los equipos dentro de la red, pues utilizar el blockchain para actualizaciones robustas a prueba de esas manipulaciones que estábamos comentando antes. Pues súper, súper interesante. Además, esto nos permite que podamos hacer una mejor escalabilidad del sistema. Podemos empezar en pequeño y pensar en grande, sobre todo, pues oye, cuando hablamos de IoT, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de utilizar el poder computacional de la nube en nodos individuales. O sea, esto es la leche, ¿eh? Podrías tener un pequeño wearable, ¿eh? Un pequeño dispositivo, como los relojes estos que te miden, por ponerlo sencillo, las pulsaciones, el oxígeno en sangre, etcétera. Pero bueno, con una inteligencia, como si lo tuvieras en la nube, ¿eh? Puedes disminuir el tráfico de red, que esto ya lo has comentado tú, y para mí el más importante es esa toma de decisiones en tiempo, digamos, real, ¿no? Con una latencia mínima. La latencia mínima es el tiempo entre que tomas la decisión o entre que pasa algo, tomas la decisión y actúas, ¿no? Esa decisión que sea rápida, lo más rápido posible, porque lo haces a nivel local, ¿no? Entonces, Todo bueno, esto, Aitor, a mí me suena, no sé, a Edge Computing, ¿no? O sea, al final no tiene relación, o sea, no tiene alguna similitud. efectivamente, Iker, ahí has dado en el clavo, ¿eh? Porque el Edge Computing, aquí ahora los oyentes nos estarán oyendo, y el Edge Computing, ¿qué será eso? Computación en el borde, ¿eh? Ya traducido al castellano. Computación en el borde. Seguro que ahora queda más claro, ¿eh? Hay un capítulo del cual hablamos del edge computing, con lo cual ya sabéis, buscar, tendencias Sí, industriales edge computing y ahí está. esa es. La computación en el borde y la inteligencia artificial federada, sí, son dos palabras, dos conceptos que por sí mismo parece que no nos dicen mucho, pero es la pareja perfecta, ¿eh? La computación en el borde se refiere a dispositivos que tienen capacidad de computación y que no están en la nube, no están en un ordenador, sino que están actuando localmente, ¿no? Por ejemplo, el teléfono móvil podría ser un dispositivo de computación en la nube, o sea, de edge computing, de computación en el borde. Los dispositivos IoT o IIoT que utilizan, que tienen inteligencia artificial, o que tienen computación, pues también podrían ser edge computing, computación en el borde. Bueno, los wearables, todas estas cosas, computación en la nube. Y ahí es donde, lo que hemos dicho, la combinación es perfecta precisamente porque nos permite una menor latencia, un procesamiento más eficiente en tiempo real y una mayor, punto súper importante, privacidad, porque los datos permanecen locales, no se van a ningún sitio. Pues todo esto incrementa mucho el mercado. Antes hemos hablado de 132, ¿no? Creo recordar millones, pero claro, el edge computing ya explosiona y podemos estar hablando de hasta 200.000, como te gusta a ti hablar, de miles de millones, ahí tal, hasta 200.000 millones de dólares en este año, en el 2025. O sea, que podemos llegar hasta 250.000 en el 2030. O sea, que ya el mercado ya empieza a ser goloso, ya me conformo con menos del crecimiento, ¿eh? Sí, sí. De repente el mercado se nos ha multiplicado por 1000, ¿eh? De los 138 millones de dólares, o 132, 130 y pico, a 200 y pico mil millones de dólares. O sea, se nos ha multiplicado por 1000, ¿eh? Por eso que esa cifra que parecía pequeña, ¡boom! Ha explotado. Y lo que explota también, Iker, son los datos, ¿eh? Porque según los datos que tenemos, en 2022 se estaban moviendo 97
zettabytes de datos globales y se prevé que este año 2025 acaben en 181 zettabytes de datos. Que esto es casi doblar la cantidad de datos en 3 años. Y eso hay que moverlos de un lado para otro, ojo. ¿Y qué es un zettabyte, Aitor? O sea, porque claro, Ay, dices zettabytes y yo buena, gigabytes, buena pregunta, sí, Iker. Buena pregunta, ¿eh? Porque terabytes también, pero te ¿qué lo es voy un a, zettabyte? te lo voy a explicar porque sabía que me lo ibas a preguntar, ¿eh? Sabía que me lo ibas a Ah. preguntar y aquí tengo yo los datos, ¿eh? Mira, A ver, voy a empezar de zettabyte para abajo, ¿vale? Un vale, zettabyte son sí. 1000 exabytes. 1000. No Pero sé es lo que es que un exabyte. un exabyte son 1000 petabytes. ¿Mm? No Y sé lo un que es un petabyte petabyte. son 1000 terabytes. ¿Eh? Y un terabyte son Hostia. 1000 gigabytes. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro, no? Ahora sí, o sea que estamos diciendo que son mil Son, millones de teras. es un uno con uno 2 3 4 12 ceros detrás de gigabytes. Un uno con 12 ceros detrás de gigabytes. De Telita. gigas. Buah, chaval. No está mal. Un zettabyte. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver casos de usos reales. Hemos visto en qué campos, ¿no? Podemos trabajar todo esto. Ahora vamos a ver ejemplos reales de dónde se está utilizando ahora mismo, ¿no? O sea, tú puedes utilizarlo en tu industria, en los 5 campos que hemos comentado, pero ya hay industrias que lo están usando ellos ahora mismo. Y la primera de ellas son los vehículos autónomos, lo hemos dicho antes. Al final, claro, estos sensores, los LIDAR, las cámaras, generan teras, pero por hora. Entonces hay un montón de datos ahí que hay que gestionar. Todo eso, enviarlo a la cloud a través del coche es imposible. Entonces, pues tenemos una solución Edge que trabaja con inteligencia federada y cada vehículo entrena localmente y comparte solo las mejoras que sirven para el modelo. Entonces, claro, tú vas mejorando el modelo sin comprometer datos sensibles, ni dónde estás, ni a qué velocidad vas, ni nada de eso. Así es. Ya hemos hablado de la segunda aplicación, que son los wearables de salud, o los dispositivos que se utilizan para temas de salud. Smartwatches, equipos de monitoreo continuo, equipos de implante, equipos de, por ejemplo, para bombas de insulina para diabetes. Todos estos equipos tienen el problema de que manejan datos ultra sensibles y que la latencia es crítica, sobre todo en esos casos de emergencia, ¿no? Que tiene que actuar rápidamente, pues inyectando insulina, monitorizando no sé qué, haciendo algún tipo de actuación, y aquí la inteligencia artificial federada con el Edge Computing nos dan el procesamiento local inmediato en tiempo real, aprendizaje colaborativo, no solo de tus datos, sino de datos de otras personas que tienen el mismo problema que tú, y esto pues es una ventaja, en este caso también, con los wearables de salud. Ya hay empresas que están produciendo de manera inteligente la manufactura inteligente. O sea, hay empresas ya que casi no tienen ningún trabajador, que ya es un cerebro el que está gestionando todo. Entonces, cada fábrica tiene datos únicos, pero patrones similares. Entonces, pues podemos hacer el mantenimiento predictivo en una fábrica y colaborar con otras sin revelar secretos industriales. Entonces, con todo esto estamos reduciendo las paradas que hay sin comprometer la información confidencial de nuestra producción. Y por último, tenemos las aplicaciones de seguridad, ¿eh? Aquí en estas aplicaciones de seguridad, la inteligencia artificial federada, pues permite que los modelos de aprendizaje que están en sistemas distribuidos se entrenen compartiendo datos entre sí de otros sistemas colaborativos. ¿Eh? Esto es aplicable para todos los tipos de sistemas de intrusión que se nos puedan imaginar, desde los físicos hasta los virtuales, ¿eh? No solo el que tengo una cámara y estoy identificando personas, que sí, que también puedo utilizar esos patrones, oye, esto es una persona, sino que también a nivel del software también, bueno, pues puedo aprender con diferentes tipos de ataques que estoy recibiendo, etcétera, etcétera. Pero todo esto, Iker, nos lleva a lo que hemos dicho antes, de la regulación. Es que claro, si hablamos, estamos en Europa, y hablamos de datos, hablamos de gestión de datos, ¿qué viene? Regulación. Claro, mientras más datos necesitamos para entrenar la IA, pues más restrictivos se vuelven los jefes en Europa regulando la privacidad, ¿no? Entonces aquí es donde la IA federada pues tiene una palanca para tirar para arriba. Al final,
El Supervisor Europeo de Protección de Datos publicó en junio del 2025 que el aprendizaje federado presenta un enfoque prometedor. ¿Por qué? Pues porque permite múltiples fuentes de datos entran colaborativamente en un modelo compartido mientras mantienen esos datos descentralizados. Entonces aquí ya estamos mitigando los riesgos de privacidad, porque los brutos permanecen localmente en las fuentes, con lo cual están pues todos los reguladores europeos cachondos con este tema porque dicen, coño, podemos seguir evolucionando sin comprometer los datos. Los reguladores y nosotros como usuarios también tendríamos que estar encantados de que esto sea así, también, porque a mí el tema de la privacidad es un tema que me preocupa. Y bueno, Iker y tendencieros, hasta aquí nuestro viaje de hoy por el mundo del aprendizaje federado, de la IA federada, del Federated Learning. Hemos visto que esto ya es una realidad, que está cambiando la forma en que entrenamos los modelos de inteligencia artificial, desde la salud a los coches autónomos y pasando por las fábricas inteligentes. Y lo bueno es que nos plantea un dilema muy interesante, porque ¿cómo sacamos el máximo partido de los datos sin perder esa privacidad ni saturar las redes? Pues ahí está la IA federada para ayudarnos, porque también es su gran reto. Mm. Espero que os haya resultado tan interesante como a nosotros. Y os dejo la pregunta abierta. ¿Creéis que vamos a ver fábricas donde las máquinas aprendan unas de otras sin que los datos salgan de tu planta? Yo voy a colaborar, yo creo que sí. Pero nos encantará leer vuestras opiniones, incluso si decís que no, en LinkedIn, en iVoox, en Spotify. Recordad que si os ha gustado el episodio, pues podéis suscribiros y compartirlo con todos, con los que os caen bien y con los que no, pues para que cada vez seamos más tendencieros. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ya sabes, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.